llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. En esas largas travesías que hacían los hombres antiguos cuando migraban y eran migrantes permanentes, en un mundo donde no había fronteras políticas, no había regiones determinadas políticamente, no había que pedir paz en una frontera, no había que llevar pasaporte, la gente se desplazaba libremente por necesidad. En esos procesos, hombres y mujeres, hemos dicho, se colaboraban, cooperaban, hombres y mujeres procreaban por necesidad. Pero aquí hay un elemento muy importante, es el peso importante histórico de las mujeres. En la vida social, hoy incluso, las mujeres son las que quedan embarazadas, no son los hombres. De manera que antiguamente igual eran las mujeres las que quedaban embarazadas, no eran los hombres. Y esas mujeres embarazadas en el paso de esos antiguos hombres que iban movilizándose metros o decenas de metros y después kilómetros por día, ellas iban ahí acompañando al grupo. Y embarazadas hasta su punto de gestación, máximo hasta el punto de nacimiento, las mujeres no dejaban de desplazarse y caminar y contribuir en las cosas que la comunidad antigua les exigía colaborar, de recolección de frutos. Probablemente ellas hacían el trabajo de los frutos terrestres y no de subirse a los árboles, pero ahí había algo interesante. Cuando la mujer estaba a punto de parir, de dar a luz, de hacer nacer la criatura, ahí probablemente la mujer se imponía sobre el resto del grupo para pedirles que esperaran unos momentos mientras ella tenía su bebé. Y ella misma buscaba el sitio adecuado para tenerlo. Probablemente se acercaba a un lecho de río, a un lecho del agua, alguna circunstancia donde hubiera agua, y ella en su posición natural de parir, sentada, en cuclillas, probablemente paría sola y tenía su cría sola, sin ayuda de un obstetra, de un médico, sin la ayuda maravillosa que hoy tienen las mujeres costarricenses y en todas partes del mundo donde hay sistemas hospitalarios modernos, de que van a un médico desde que se supone que están embarazadas, un ginecólogo, para que les empiece a llevar un control. Y este ginecólogo hoy les manda exámenes muy importantes de sangre, de su condición física, para ver que no tienen ningún mal, que si hay que reforzarle cosas vitamínicas se las refuerzan. Y poco a poco se le va llevando un control al vientre de la señora, de la madre, de la futura madre, donde se va determinando cómo va creciendo el futuro bebé, el futuro niño, y se puede hoy determinar hasta si hay daños físicos en ese niño o hasta daños cerebrales. Y de las maravillas extraordinarias que hoy tenemos en la ciencia científica prenatal costarricense, tenemos situaciones como operaciones en niños que están en el vientre, que se han hecho en el Hospital Nacional de Niños. Eso no es una maravilla, por supuesto. Que un niño antes de nacer pueda ser operado para que nazca bien, por supuesto. Eso es parte de nuestra ciencia, de nuestro conocimiento científico, del desarrollo de la atención hospitalaria, de la seguridad social que hoy gozamos los costarricenses. Pero la mujer antigua tenía esas facilidades. Ninguna. Atendía su parto sola. Su vientre le crecía en su intimidad y en su soledad, a la vista nada más de sus compañeros. Cuando iba a parir, advertía que iba a parir y la esperaban unas horas.
y probablemente le daban un descanso, pero como se caminaba tan poco en el día, tampoco ese era un problema, no la dejaban tirada. Y en ese tanto, la mujer ya con su cría recién nacida, porque no nacían caminando los chiquitos como no nacen hoy tampoco, tenía que cargarlo, amamantarlo en el viaje y en las dificultades de ese viaje llevarlo. Una pregunta, el cordón umbilical. Las mujeres instintivamente aprendieron a cortarlo, a hacer el nudito, justamente que hay que hacer a la altura del ombligo del niño, y también aprendieron a jalar con el cordón umbilical la placenta que quedaba en el interior de la mujer. Porque si esa placenta no se jala y no se limpia el útero, se pueden producir infecciones que pueden conducir a la muerte de la misma madre. Entonces ese tipo de situaciones eran instintivas. Cuando uno ve hoy partos de animales, perras, vacas y gatas y otros animales, uno ve a esas madres animales comerse la placenta. Y cuando no se la comen, la entierran. La mujer antigua, ¿se comía la placenta? Pregunta. ¿La enterraba? Tal vez las dos cosas. La placenta en su estructura es un conjunto de tejidos que son técnicamente estériles. No tienen ningún grado de infección si ahí se está desarrollando el bebé. Perfectamente se lo pueden comer. Hoy, alrededor de estos elementos se pueden hacer artículos que se traducen en cremas para el cutis, en cremas para la piel y en otros aspectos que a veces son comerciables. Bueno, en la época antigua, probablemente las mujeres de igual manera o podían comerse su placenta o podían enterrarla. ¿Por qué? Porque dejarla expuesta significaba atraer animales corroñeros, animales que están acostumbrados justamente a comerse a restos de animales muertos o la corroña, así como suena. Y eso pone en peligro la existencia del grupo frente a animales depredadores y pone en peligro también la existencia del propio bebé recién nacido. Por eso es que los animales producen instintivamente esa protección, comiéndose la placenta o enterrándola. Las mujeres antiguas probablemente hicieron los dos procesos. Y en ese sentido uno tendría que pensar que el peso de nuestra civilización actual, la existencia de nosotros se debe más a las mujeres que a los hombres, porque fueron fundamentalmente ellas las que nos dieron la vida, en primer lugar, nos permitieron desarrollarnos y protegernos en la infancia hasta que nosotros por sí mismos, pequeñitos, jóvenes o adultos, pudiéramos desenvolvernos por nuestros propios medios. Cuando celebramos el Día de la Madre se celebra antiguamente. Dicen que esto viene de una tradición griega y romana que está asociada a Rea, una diosa. Esta Rea, esposa de Cronos, era una madre diosa que era víctima de Cronos, en tanto Cronos se había comido a sus primeros 5 hijos. Cuando tuvo el sexto, Zeus, entonces Rea decidió protegerlo y engañó a Cronos dándole una piedrita, un símbolo envuelto para que se lo tragara. Cronos se lo tragó, por supuesto. Cuando Zeus va creciendo y desarrollándose, incluso desde bebé, se dice que le pusieron gente para que lo cuidara, que tenía que hacer mucha bulla y mucha
mucho alboroto alrededor de él para que Cronos no lo oyera llorar, para que no se lo comiera. Así se desarrolló Zeus, pero en la tradición de esos dioses antiguos, mitológicos, leyendas, se suponía que uno de esos hijos iba a matar a Cronos. Y así Zeus termina desplazando a Cronos. Y en ese sentido se convierte en un gran dios. Pero esa idea de Rea, la madre de Zeus, protegiendo a su niño en vida para que crezca, es lo que da origen a esa festividad del Día de la Madre. Dejemos eso por ahí. Entonces, volvamos a nuestras madres antiguas, a nuestras mujeres antiguas, esas que se desplazaban todos los días con sus crías. Y ahí van desarrollándose y creciendo sin dejar de hacer las otras actividades. En el contacto con la naturaleza, los hombres antiguos y mujeres antiguas vieron también cómo se producía la cacería por parte de los animales. Y ellos mismos eran víctimas a veces de esa caza que hacían los animales mayores. Y cómo mataban animales y cómo se los comían, cómo se comían la carne cruda. Y probablemente de los restos que quedaban de esos animales, ellos aprendieron a probar lo que quedaba ahí. Y fueron saboreando la carne y entendiendo que les era beneficiosa, porque también desde el punto de vista biológico les aportaba vitaminas, nutrientes y otras cualidades importantes para la vida que les permitía desarrollarse mejor. Y eso va a contribuir también a desarrollar transformaciones importantes en la boca, los colmillos, las muelas, que empiezan a desarrollarse teniendo funciones masticatorias importantes, el colmillo para desgarrar la carne, ¿verdad? La muela para triturar más. Cuando un bebé, y digo un bebé, esos niños que son entre casi 2 años y 4, que están aprendiendo a comer, y uno les pone un pedacillo de carne, instintivamente agarran la carne, se la llevan a la boca, la colocan entre sus colmillos y la jalan. ¡Pac! Eso es un niño primitivo en su esencia, de hace varios millones de años. Por supuesto que cuando eso sucede hoy uno oye el grito de un papá o una mamá: así no se come, aprenda a usar el tenedor y el cuchillo, y le enseñan a empezar a usar el tenedor y el cuchillo, ¿verdad? Pero el niño está reproduciendo exactamente ese viejo niñito antiguo de hace millones de años que de manera natural cogía un pedacillo de carne y lo metía entre sus dientes y lo jalaba y ahí iba masticándolo casi como un chicle, ¿verdad? Eso era así. En ese contacto con esa naturaleza hostil, violenta, brutal, donde esos hombres y mujeres tenían que defenderse igualmente de esos otros animales, aprendieron a caminar con palos. Las condiciones físicas de los primeros hombres no les permitían hacerlo sin palos, tenían que soportar el peso del cuerpo por las condiciones de la pierna y de los huesos y del pie cóncavo y todas estas cosas, apoyándose con palos. Pero eran palos que a veces les servían de protección y defensa. Si uno tiene un palo, pongan por ejemplo un palo de escoba, y uno va caminando por la calle y le aparece un perro a uno ladrándole, uno extiende el palo y es como si extendiera el brazo. Y al extender el palo impide que por 1,5 metros o 2 metros más el animal se acerque. Probablemente esa experiencia también la tuvieron los antiguos seres humanos. Y al final terminaron encontrando que un palo con una punta en el extremo podía permitir no solo defender mejor, sino punzar y hasta herir, y herir gravemente a un animal que se le acercara con fines dañinos o con fines totalmente opuestos a los que ellos hubieran deseado, y terminaban hiriendo al animal y matándolo. Y eso empieza a desarrollar lentamente una habilidad en esos hombres y mujeres de uso de instrumentos que van a terminar
en generar al grupo de cazadores que también son recolectores. No dejan de ser recolectores, sino que ahora también empiezan a ser cazadores simultáneos. Y dentro de los cazadores simultáneos empiezan a desarrollarse en el tiempo, en miles de años, los especialistas en caza menor, en caza mayor, en caza de animales que vuelan, etc. Y ahí van desarrollándose, y en ese contacto con la naturaleza van igualmente desarrollando conocimientos, ahora zoológicos, de los animales que les son beneficiosos y de los que les son perjudiciales, así como habían desarrollado conocimientos de la botánica que los rodeaba, de lo que les era beneficioso y perjudicial de los bienes naturales que ellos estaban en contacto. Y entonces igual empiezan a especializarse unos hombres en cacería mayor y en cacería menor, o en cacería de distintos tipos. Entonces van combinando sus actividades de recolectores de árboles, de frutos y de arbustos, y de matas y de frutos terrestres, como de animales mayores, menores y de otro tipo de animales. Y va cada vez especializándose más esa comunidad humana, y cada vez van compartiendo más y van enriqueciendo su propia anatomía y biología humana, comiendo ahora proteínas animales más las proteínas que les pueden dar los otros alimentos de la naturaleza, y ahí empieza a enriquecerse el ser humano y en el tiempo, y ahí vamos mejorando. Esto igual porque los propios animales también se desplazaban con ellos en las mismas condiciones, buscando agua, buscando alimentos, sobre todo en los periodos que son estacionales. Después, por el sentido de la observación, pudieron ver cómo habían animales que pescaban, que se metían a los ríos a pescar, que desde una roca en un río con sus garras podían atrapar un pescado que saltaba, o agarraban aquellos pececitos que en las orillas de los ríos o de los lagos o del mar mismo de pronto quedaban ahí en la playa o en el playón o en la orilla, y llegaban a comérselos. Y aprendieron también a comer pescado, primero capturándolo de esa forma y después tratando de pescarlos, y aprendieron a pescar en la orilla de los ríos, dentro de los ríos parados en piedras, a la orilla de los lagos y a la orilla de los mares. Y para pescar había que desarrollar también habilidades y conocimientos de ríos, de lagos y de mares. En ríos obviamente sabemos que va la corriente en una sola dirección, y el peligro que eso tiene si uno se mete al río y no sabe nadar. Entonces había que aprender también a nadar poco a poco, y hubo gente que se fue especializando en la pesca sabiendo nadar porque se podían caer a los ríos. Tuvieron que desarrollar instrumentos de pesca, así como desarrollaron lanzas para cazar, tuvieron que desarrollar instrumentos para pescar, y no era fácil cómo llegar al anzuelo con huesitos especiales que pudieran cumplir esa función, o con piecitas de madera que la naturaleza les ofrecía que pudiera cumplir esa función, y cómo amarrar un anzuelo a una punta de una vara o de un palo, o cómo después de desarrollar un anzuelo con una liana, con una especie de mecate natural, para poder cumplir esa función. Y dentro de eso, en el caso de los pescadores, poco a poco desarrollaron también capacidad de navegación para transportarse en ríos, transportarse en lagos y transportarse en mares para ir a pescar. Y eso significó un desarrollo extraordinario de aquellas culturas que de una u otra manera ya iban mezclando actividades de recolección, actividades de cacería y ahora actividades de pesca. En el caso de los indígenas del Golfo de Nicoya, cuando llegaron los españoles allá por 1519, estos indígenas eran navegantes. Todas las islas del Golfo de Nicoya tienen restos arqueológicos importantes que nos dicen que fueron habitadas
que ahí vivía gente. Pero más importante todavía es que los arqueólogos costarricenses han encontrado lo que se llaman basureros indígenas. En esos basureros, que nos demuestran también que las culturas aborígenes eran cuidadosas y depositaban en sitios determinados aquellas cosas que eran desechables de la época, en esos basureros han encontrado huesos de atún. Y los huesos del pez atún significa que para eso se deben desarrollar medios de navegación, embarcaciones, para penetrar un poco el mar, porque el atún no es un pez costero. Hay que meterse 10, 15 millas adentro o kilómetros. Y además es un pez de profundidad, no es un pez que anda, nadando en la superficie. Entonces, cuando se han encontrado abundantes huesos de atún, tenemos que concluir que las culturas indígenas del Golfo de Nicoya eran navegantes, que habían desarrollado medios de navegación con capacidad de pesca para ir a pescar y traer carga en esos medios de navegación. Y para eso también tenemos que concluir que esas culturas antiguas desarrollaban con eso conocimientos entonces ahora de la naturaleza marítima, del mar, de los lagos y de los ríos. Y de los lagos y de los mares aprendieron que hay mareas, que hay corrientes y que en determinadas circunstancias uno puede aprovecharla para ir y aprovecharla para regresar. Y entonces ahí tenemos parte de ese proceso, pero eso fue el resultado de procesos migratorios, porque primero tenemos los recolectores, junto a los recolectores se van desarrollando los cazadores, siempre migrantes. Con los pescadores sucede algo parecido, pero conducen a crear las condiciones del sedentarismo. Se dice que cuando empiezan a desarrollarse las actividades pesqueras, los hombres y las comunidades antiguas tendieron a sedentarizarse, a establecerse en un sitio desde donde podían desplazarse en el mar o el lago o el río y al mismo tiempo desarrollar actividades de caza y de recolección.